Parece que ya están todos, ¿verdad? Buenos días. Hola, maestra, Buenos buenos días, días. maestra. Buenos días, Buenos maestra. días. ¿Cómo están? Buen día, maestro. Bien, Bien. maestra, muchas Bien, gracias. ¿Y usted? gracias a usted. Bien, también, gracias a Dios. ¿Toda su familia bien? Sí, maestra, gracias a Dios, todo bien, todo bien. Qué bueno, ¿verdad? Porque me comunicaron de un grupo, de una chica del 503 que está internada y está intubada. Entonces, pues la recomendación es cuidándonos mucho todos. Ustedes no tienen todavía la vacuna porque todavía no entran los de 12 a 17 y ustedes pertenecen a ese grupo, ya que tendrán entre 15 a 18 los de sexto. Ustedes tendrán 16, 17, algunos, la mayoría 16. Entonces todavía no entran. Traten de no salir, salir para lo indispensable y con toda la protección del mundo, con toda la protección. Si no salen es mejor, pero si tienen que salir por situaciones como ir al médico, ir a hacer algunas cosas de compra de víveres, traten de salir nada más dos personas para que se puedan auxiliar y con cubrebocas, sana distancia, este, gel antibacterial, o hay un spray que es muy bueno, y pues coman sanamente, emocionalmente deben de estar bien, tranquilos. Acuérdense que la salud es vital. Sin salud no se puede hacer nada. No reunirse, porque muchos jóvenes se están reuniendo. Ahorita la epidemia está dándoles mucho a los jóvenes y desafortunadamente, porque no reúnen los requisitos, no los cumplen. Ustedes cúmplanlos, por favor, porque la situación con eso de la variante Delta, ya ven que se ha complicado. Mucha gente, aunque estemos vacunadas, tenemos que seguir con los mismos cuidados. Entonces les sugiero a ustedes, a sus familiares, a sus amigos, a todos, que sigamos cuidándonos. Qué bueno que todos están bien con ustedes, ustedes mismos, sus familiares. Y pues esto es muy, muy importante, ¿verdad? Me da gusto que aquí todo el mundo esté bien y pues a seguir adelante. Acuérdense que en nuestra historia de México, en nuestra historia mundial, pues no solamente es cuestión esto de la pandemia de nuestro país, sino que es a nivel mundial y que es por lo regular cada 100 años, que ahora nos tocó a nosotros, ¿verdad? Porque anteriormente algo fuerte como esto fue la gripe española en la época de la Guerra Mundial, de la primera, y pues repercutió, ¿verdad? Como ahora nos está dando a las personas, pero ya por fortuna tenemos pues algo con que defendernos, como es pues las vacunas que se han encontrado en esta cuarta revolución industrial. Recuerden que cada época hay aspectos socioeconómicos, políticos, culturales, de enfermedades, en cada momento histórico. Hagan de cuenta, les voy a poner siglo XIX. ¿Qué les dice a ustedes de qué enfermedades? Pues la tuberculosis que era pues algo muy, una peste, una pandemia que se dio y que pues no había la vacuna contra la tuberculosis. Después, surge con la segunda revolución industrial la vacuna contra la tuberculosis. En la primera revolución industrial, pues la vacuna contra la viruela. ¿Se acuerdan que lo vimos en cuarto? Que ahorita en esta cuarta revolución industrial, el momento que estamos viviendo desde nosotros, en el caso de México y Latinoamérica, y también Estados Unidos, desde la segunda quincena de marzo del 2020. ¿Se acuerdan que nos empezaron a aislar? A ustedes, por ejemplo, ya les tocó estar en la preparatoria a distancia, ¿verdad? O sea, como lo estamos haciendo ahorita y que lo podemos hacer por las nuevas tecnologías que existen, como la computadora, el internet, las plataformas que estamos teniendo, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita el Zoom. Pues imagínense que si da en los años 70, pues no hay clases, porque ¿cómo las íbamos a dar? ¿Verdad?
Acuérdense que en los años 70 apenas empezaba la tercera revolución industrial y en México, pues los jóvenes no teníamos ni siquiera celular, y menos inteligente, ni laptop. Entonces, pues vean cómo esto es producto del momento histórico y todo tiene un interrelación. ¿Qué analizamos en la historia? Los hechos. ¿Y cómo los estudiamos? A ver, ¿quién recuerda un poquito cómo estudiamos los hechos históricos? Maestra, bueno, podría ser a través, no sé, Levantando la del... mano. A ver, Sí, levantando la mano, por favor. sí, A ver, sí, Josué. sí, gracias, maestra. Josué. Claro, pues de lo que yo me acuerdo que estudié el año pasado, que era la pregunta que usted nos acaba de formular, pues podía ser que investigamos la historia, puede ser a través de relatos, de hechos, de sucesos, ¿no? Tú lo has dicho ahorita, de hechos. Estudiamos los hechos históricos. Muy bien, José. Este, ahora, para estudiar los hechos, ¿qué es lo importante? Hay ciencias con las cuales nos relacionamos, hay una interrelación, pero hay dos que son vitales para estudiar cualquier hecho histórico. A ver, ¿cuáles son estas ciencias con las cuales se relaciona o se auxilia la historia? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Josué nuevamente? ¿O se quedó ahí la mano? No, sí, maestra, yo, no, si me A permite. ver, Bueno, si gusta mi compañera, que también le acabo de levantar la mano, a ver, ¿quién para la es? parte. No la visualizo. Ah, Lisbeth. A ver, Lisbeth. Bueno, por las ciencias que relacionan la historia, pues es sociología, también son los negocios, etcétera. Bueno, Lisbeth, sí es una ciencia que se puede auxiliar la historia, sociología, pero que son vitales. Acuérdense, es tiempo, el tiempo, el momento histórico que les acabo de decir, por ejemplo, siglo XIX o siglo XXI. Dije tuberculosis, siglo XIX, siglo XXI, el COVID-19, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, tenemos la cronología. ¿Quién estudia el tiempo? La cronología. Ay, no puede entrar hay un chico en espera. Ya me parece que ya entró. ¿O no? Carranza Herrera. Estoy dando la bienvenida, pero no puede entrar. Bueno, ahorita trato de hacerlo. La cronología. El tiempo es de vital importancia, les acabo de decir hace un momentito, ¿no? Entonces, cronología, tiempo, ¿sí? ¿Cuál otra por la cual es vital para el estudio de la historia? Estudiamos los hechos. A ver, otra persona que quiera participar. Todavía quiere participar. Ah, Danica, ¿verdad? A ver, Danica. Sí, la antropología. Es otra ciencia de las cuales nos auxiliamos o nos interrelacionamos, pero es la geografía. Anoten, cronología, tiempo, espacio, geografía. ¿Sí? No es lo mismo lo que sucede en Europa. Ahorita la pandemia sí, pero hay variantes. Por ejemplo, allá en Francia, si la gente sale, los multan. Y en México tenemos la libertad. Es nuestra propia responsabilidad. Hay variantes y depende del espacio geográfico y por lo tanto la política también. Pero obviamente que las dos ciencias con las que nos interrelacionamos para cualquier hecho histórico serían cronología y geografía. Influye el tiempo, el momento histórico, e influye el lugar o el espacio donde se da determinado hecho histórico. Hagan de cuenta. A la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde se dio? En Europa, ¿no? No se dio en América, aunque participó Estados Unidos en el año de 1917, y que en ese mismo año
se sale Rusia con Lenin de la guerra y hace un tratado importante con Alemania, que es el tratado de Brest-Litovsk, donde Rusia se sale de la guerra, porque dice Lenin, los obreros no tienen nada que hacer en una guerra imperialista, y quien se beneficia, ¿quiénes van a ser? Los capitalistas, los burgueses. Entonces, vean que se influye. ¿Qué pasa en la guerra mundial? Pues se da en Europa. Estados Unidos participa en el año de 1917. ¿Sí? Entonces vean que se influye el tiempo, cronología y el espacio, geografía. Entonces vamos a ver, por ejemplo, nuestra historia de México en cuarto año de preparatoria. Se llama, como dice en su tira de materias, Historia de México 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en secundaria, en primaria, ya vemos historia, tanto universal como de México. Por ejemplo, el año pasado en cuarto estudiaron ustedes historia universal 3. Yo les expliqué por qué 3, porque ustedes en primaria y en secundaria vieron la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, y en la preparatoria se ve nada más de edad moderna, la primera revolución industrial. ¿Sí? La segunda, la tercera, y no se ve la cuarta, yo sí se los expliqué en qué consiste y cuándo surge. Y luego, por ejemplo, en la historia de México, ahorita vamos a ver la situación que ustedes vieron en secundaria y en primaria, la historia de México 1, donde ustedes ven la parte de la época prehispánica, todas las culturas que se dieron en Mesoamérica, que es Oasis América, que es Árido América, y las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica, que es la época prehispánica. Prehispánica es antes de la llegada de los españoles, que también se le llama precolombina, antes de la llegada de Cortés, precortesiana, antes de la llegada de Cortés, y precolombina, antes de la llegada de Colón. Luego vemos colonia, ¿sí? Porque vamos a ver sobre todo la parte de la economía. Luego, ¿por qué estamos en este momento así? ¿Sí? Vemos historia independiente, vemos las guerras de independencia y hasta nuestro momento histórico. Es una visión general, nada más brevemente, de la época prehispánica. Pero sobre todo nos va a importar por qué estamos viviendo así en este momento histórico. En la economía, en la política, en lo social, en la cultura. Y en la cultura influye la educación, las ciencias, las bellas artes, ¿se acuerdan? La vida cotidiana, la religión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso se llama Historia de México 2, porque partimos de que ustedes ya vieron esto en primaria y en secundaria. Por ejemplo, antes, la Prepa 2 es la única preparatoria que tiene iniciación universitaria. ¿Qué significa iniciación de la secundaria? Y antiguamente el programa de la SEP era diferente al programa de la Prepa 2 en iniciación universitaria, que es la secundaria. Ahora ya es igual, tanto el de la SEP como el de iniciación en Prepa 2. Y partimos ahí, nosotros en la preparatoria, con lo que ustedes han visto en primaria y en secundaria, tanto de historia universal en cuarto, como de historia de México en quinto. Y ya en sexto, ustedes ven, según accedan a las diferentes áreas, como son, unos van a ver historia de la cultura, otros van a ver historia del arte, otros escogerán Revolución Mexicana, y ahí son las áreas, depende del área que van,
es la materia de historia que ustedes van a llevar. Pero la historia, yo les expliqué el año pasado, que es vital. ¿Por qué? Pues es la maestra de la vida. Y les dije a los que fueron mis alumnos, hubo algunas personas que fueron mis alumnos en este grupo. Jimena estuvo conmigo, pero ya se cambió, ella les mandó la información, se cambió a Prepa 9. No sé quién más en este grupo del 509 haya sido mi alumno en cuarto. ¿Hay algunos? Yo, maestra. Por ejemplo, Diana, digo Danica, Sí, Danica, ¿verdad? Pues son poquitos, pero yo les expliqué esto, ¿verdad, Danica? sí. Ajá. Entonces veamos cómo decimos que la historia es vital, ya que hubo un romano que se llamó Cicerón, tomen nota. Cicerón nos dice, pongan entrecomillado, la historia es la maestra de la vida. ¿Sí? Y además yo les preguntaría, no hay nada que se le escape a la historia. Díganme qué. Hay historia de las matemáticas, historia de la medicina, historia de la química, historia de la biología, y así sucesivamente. Si vamos al médico, nos hace nuestra historia clínica, ¿sí? ¿Qué enfermedades tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera? Para ver la importancia genética que tenemos, que también tiene que ver nuestro entorno y también la parte emocional. Por eso les digo ahorita que tenemos que estar bien emocionalmente para que no nos contagiemos del coronavirus, porque el sistema inmunológico tiene que ver con esto. Una buena alimentación, estar mentalmente equilibrado, y todo esto influye para tener un sistema inmunológico alto para no contagiarnos. Además, obviamente, de la vacuna. Y sí es importante la vacuna. Es científico. Muchas gentes, no solamente en México, sino a nivel mundial, que no se quisieron vacunar, ya están en el hospital y quieren que los vacunen. Y ahorita no es el momento para vacunarlos. ¿Por qué? Porque cuando ya tienen el contagio, no se debe dejar un tiempo, pues ya que se restablezcan, para poder vacunarlos, no en el momento que estén internados y ya mal. Por eso, la medicina preventiva, ¿verdad? Y ahorita pues nos tomó de sorpresa. Ya ven que el año pasado, en el 2020, no tuvimos la vacuna, nosotros, por ejemplo. La tuvimos hasta este año. Sí empezó con los médicos, con todos los integrantes de hospitales, sobre todo donde hay COVID. Hay hospitales específicos donde hay COVID, pero hay gente que es asintomática o que tiene síntomas y va al médico, a las clínicas, y ahí también se da gente que ha tenido el virus y que luego contagia a otros, hasta a los mismos médicos. Eso pasó el año pasado. Pero ahora ya producto de estos descubrimientos científicos se han descubierto varias vacunas, como la AstraZeneca, la Pfizer, la rusa que es el Sputnik, la CanSino China, la Sinovac también que es China, y entonces están enviando a otros países, a nosotros nos han llegado, ¿sí? Entonces veamos que son importantes que nosotros las obtengamos, la tengamos. Luego hay una infodemia, noticias falsas, que la gente se las cree y no es verdad. Yo les recomendaría, como les recomiendo en cuarto a los alumnos, ni vean los programas del canal 2 ni del canal 13, porque dicen puras mentiras o puras telenovelas o cosas de agresividad y pura mentira. ¿Se acuerdan que en el canal 13 uno de los locutores, ni sé cómo se llama, pero es de TV Azteca, dijo que no les hicieran caso a Gatell? Imagínense la gente donde a los lugares lejanos donde no hay internet y les llega el canal 13, el canal 2,
pues les van a hacer caso a lo que las tonterías que digan estas personas. Y pues eso es algo peligroso, ¿verdad? Acuérdense que los medios masivos de comunicación, como la televisión, algunos periódicos como el Reforma, el Universal y otros, están al servicio de la clase de la derecha y dicen mentiras, lo que se llama infodemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la historia? Así como dice Cicerón, que la historia es la maestra de la vida, que es romano, y que el padre de la historia fue Herodoto de Halicarnaso, griego, ¿verdad? Y que la historia etimológicamente significa indagar, investigar, ¿verdad? Que investigamos los hechos en su momento histórico y en el espacio o lugar donde se da tal hecho histórico. Por ejemplo, vimos la primera revolución industrial. ¿Dónde se dio? En Inglaterra, ¿verdad? ¿Cuándo? En la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Cuándo termina esa primera revolución industrial? Pues en 1870, donde se inicia la segunda revolución industrial, ¿verdad? Y que esta primera se llamó la era del vapor y que la segunda se llamó la era del ferrocarril, del acero, de la electricidad, del petróleo, y que decían que llegaba hasta 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, y no es así. Se prolongó hasta los años 70, que surge la tercera revolución industrial, la era digital, con la que podemos acceder a dar las clases por medio del Internet, ¿verdad? Que tenemos teléfonos celulares inteligentes. Y la cuarta lo decreta la ONU en el 2011, que se llama Digital y de la Robótica. Ya ven que ahora se puede operar hasta con robots. Entonces vamos viendo todos los hechos históricos, que primero vemos la historia universal y podernos conectar con la historia de México. Y viendo la historia de México podemos conectarnos qué está pasando en otras partes del mundo, qué pasa en Estados Unidos, cómo influye en nuestra política, cómo influye en nuestra economía, en la ideología, vemos los programas de televisión, si lo vemos en la religión, por nuestra herencia colonial somos católicos y por la influencia del imperialismo estadounidense ya hay también protestantes y que van a los lugares más apartados. ¿Qué tomamos? Coca-Cola, que no debemos de hacerlo, yo no tomo Coca-Cola. ¿Pero qué se dice? Toma Coca-Cola. Papas Sabritas, ve a McDonald's. Empresas transnacionales, como por ejemplo Walmart, ¿verdad? Y que pues obviamente Estados Unidos está metido en nuestra política, en nuestra economía, en nuestra ideología, en la religión, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que percibir todo eso y como dijo Descartes en el siglo XVII, un filósofo francés, si pienso, dudo. Si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tener un pensamiento crítico constructivo, ¿sí? Y apropiarnos del conocimiento y llevarlo a la práctica. Porque todo lo que aprendamos en la vida tiene que tener una utilidad práctica. Si no, no vale la pena aprender. No vamos a hacer enciclopedias cuando andemos caminando ahí. No. Tenemos que aplicar nuestros conocimientos. ¿Por qué vamos al pasado? Porque tenemos que entender lo que estamos viviendo ahorita. Porque lo más importante es nuestro presente. ¿Cómo lo vamos a entender? Viajando al pasado. Entendemos nuestro presente y podemos tener una proyección hacia el futuro. Según sea mi pasado, va a ser mi presente. Según sea mi presente, será nuestro futuro. ¿Sí? Entonces, la historia abarca todo. Pasado, presente y futuro. ¿Sí? ¿Qué existe en la historia? ¿Cuál es el motor de la historia? La dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? El tiempo, la que nos dice
Nada permanece estático. Todo está en constante movimiento. Por ejemplo, tenemos 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. En los años del siglo XX, como por todavía en los años 50, 60, tiempo de primavera hacía calor, tiempo de lluvia en el verano, todo el mundo salía con impermeable, con sombrilla, con paraguas, y en tiempo de otoño el frío, y el invierno más frío. Y ahora, con el calentamiento global, por producto de las revoluciones industriales, que ha afectado la naturaleza, ha afectado el clima, los ecosistemas, se dan en un día todas las estaciones del año. Hace calor, hace frío, llueve, etc. Lo hemos visto, ¿sí? Porque el hombre está destruyendo la naturaleza. La revolución industrial es buena, tiene el pro y el contra, la parte positiva y la parte que no es positiva, ¿sí? ¿Cómo indagamos los hechos? Acuérdense, por medio de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Los libros, los periódicos, las revistas, los documentos, los códices, las fotografías, las esculturas, los edificios históricos, arquitectónicos, o sea, todos son fuentes históricas. Podemos ir a la Pinacoteca, por ejemplo, Virreinal, podemos ir al Museo de Antropología e Historia, son fuentes, ¿sí? Entonces, esas son las fuentes. Y la historia se relaciona con otras ciencias. Ya habíamos dicho que es importante, sobre todo, cronología y geografía, pero también hay otras ciencias. ¿Cuáles son? La sociología, la economía, la antropología, la paleontología. Dice aquí también con ese AMLO que promueve el uso de energías como la red del petróleo y genera más calentamiento global. No es cierto. Eso que dice esta persona, ahorita las energías disque limpias no son tan limpias y también tienen contaminación, ¿sí? Así es de que mejor investiguen bien, hay que investigar bien las cosas, ¿sí? Así de que no inventen cosas que no sé quién lo puso, pero eh, hay que verificar los hechos. ¿Cómo? Pues con las fuentes. ¿Y qué consecuencias tienen las nuevas energías? Disque limpias, que no son tan limpias, ¿sí? Y que aquí las tenían controladas los extranjeros. Y entonces es la infodemia, ¿no? Lo que se está mencionando, cosa que no es real. Porque AMLO es nacionalista, como por ejemplo personas de los años 40 en México, que eran nacionalistas, y los neoliberales, a partir de el neoliberalismo se impone en México a partir de la Madrid, ¿sí? Y luego sigue Salinas, luego Cedillo, luego Fox, luego Calderón, y luego Peña Nieto. Ellos son presidentes neoliberales entreguistas que entregaron nuestros recursos naturales, como el petróleo, como la electricidad, ¿sí? Y la electricidad ¿a quién? Pues a compañías españolas, Iberdrola, etcétera, que ahorita están furiosos los españoles por eso, ¿verdad? Inclusive allá en España, esas compañías están subiendo la electricidad ahí en la misma España y están protestando. Entonces hay que informarnos bien, hay que investigar, hay que indagar y nosotros lo vamos a ver en nuestra historia de México, ¿sí? Pero con ese pensamiento crítico, no lo que diga lo que diga, veo yo cuál es la verdad, llegar a la verdad, no hablar así, porque nada más estamos
y recibiendo información que no verificamos. Yo mismo me tengo que cuestionar. Yo pienso, yo dudo. Si pienso, dudo. Si dudo, pienso. Y si pienso, existo. René Descartes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pretendo de ustedes, que tengan ese pensamiento crítico constructivo, no destructivo. Y es bueno que se trate de rescatar el petróleo. Si aquí serían, como tenemos petróleo, sería más barato la gasolina, por ejemplo, y con la gasolina o sube o puede bajar las cosas. ¿Sí? Entonces lo que dice esta persona que no puso nombre, pues no es verdad. Hay que informarse más sobre la tercera y cuarta revolución industrial y sobre las energías disque limpias, entre comillas, que también contaminan. Yo he ido a Europa y he visto. Entonces, verificar los hechos. Eso es lo importante. Entonces, esto es la historia. La historia tiene una metodología que yo, aunque no lo dice el programa, yo se los expliqué a mis alumnos en cuarto. ¿Cuáles son los métodos de interpretación histórica? El historicismo, el materialismo histórico, la escuela de los anales, el positivismo, que fue implantado en la Escuela Nacional Preparatoria durante muchos años, desde su fundación con Gabino Barreda, ¿sí? Se cambiaron los programas hasta los años 1996, que surge el constructivismo, ¿sí? Hay unos periodos o edades de la historia. Según el historicismo se divide en edad antigua, en edad media, en edad moderna y edad contemporánea, ¿sí? Y según el materialismo es la prehistoria en comunidad primitiva, la edad antigua en esclavismo, la edad media, que hay dos etapas, la alta y la baja, en feudalismo, y surge ahí el mercantilismo. Luego tenemos la edad moderna, donde surge la clase burguesa, ¿verdad? El capitalismo, y luego la contemporánea, tanto capitalismo como socialismo. Se cae la Unión Soviética, termina la Guerra Fría y se continúa el capitalismo. Y se implanta el neoliberalismo. ¿Con quién? Pues con Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, y con Donald Reagan, presidente de Estados Unidos. Y se impone al mundo. Y ahorita se está desquebrajando, se está cayendo. Pero como dice Gramsci, todavía no acaba de nacer algo, como todavía no termina de morir lo otro. Estaremos en esa etapa de transición. Y así ha surgido a través de la historia. Dice, de hecho, sí es cierto, al rato le paso mi fuente. No es verdad, yo te lo digo y te voy a pasar mis fuentes y mi indagación. Ajá. O sea que no es verdad. Es bueno el petróleo todavía. ¿Sí? Bueno, y luego les explico ya cuando llegamos a su momento, cómo contaminan las energías limpias, aparentemente entre comillas. Bueno, entonces, pues nosotros vamos a dar un viaje panorámico, como decía uno de mis maestros que escribió un libro hace muchos años, que fue Martín Quirarte, que ya descansa en paz, que se llama La visión panorámica de la historia de México. Vamos a hacer un viaje a través de la historia. Y les voy a dejar una tarea. Anoten, por favor. Les voy a pedir un cuaderno especial de historia que sea de tamaño profesional, como les guste. Raya, cuadrícula chica, cuadrícula grande, blanco. Si existe doble raya y les gusta también. Si usan carpeta lo pueden usar, siempre y cuando separen la parte de la historia con otras materias. Ya ven que hay separadores, que pongan fechas. Van a poner en su primera hoja la carátula, donde diga, pongan atención, nombre con apellido paterno, materno y nombre. A lo mejor ahora algunos de ustedes ya tienen materno primero, porque ya es válido. Antiguamente pues era o el patriarcado, el apellido paterno. Ahora ya hay personas que ponen a sus niños el apellido materno. Yo tengo exalumnas con medalla Gabino Barreda que dan clases en ingeniería
y ahora que tuvieron sus niños hace como 3 años, les puso el apellido primero el de ella. O sea que así le escriben su nombre, como lo tengan, apellido paterno, materno o materno, paterno, nombre, o el que quiera poner primero el nombre y luego los apellidos también es correcto. El grupo, que es el 509, el grupo, la preparatoria, la materia de historia de México 2, preparatoria número 7 o Escuela Nacional Preparatoria número 7, entrecomillado, Ezequiel A. Chávez, Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya. Y en las siguientes hojas les voy a enviar a la señorita que se comunicó conmigo. Aquí me dio un teléfono Jimena, me dio el teléfono de una persona que se llama, aquí está, a ver, déjenme ver qué me mandó Jimena. Alguien se comunicó conmigo y le di el link. No sé si sea la señorita Diana, ¿sí? ¿Es Diana la que me escribió? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí, Sí, Diana? sí, Bueno, sí. con Diana, te anexo, ¿verdad? Te voy a anexar de 509 a Diana, ¿qué? Diana Paola Hernández. Muchas gracias, Diana. Les envío el programa de Historia de México 2 y después de eso hacen la tarea que les voy a dejar. Tomen nota, por favor. ¿Ya? ¿Están preparados? Hacer un mapa de Árido América, Oasis América y Mesoamérica. Iluminan de un color, por ejemplo, amarillo, Oasis América, de un color rosa, por ejemplo, Mesoamérica, y de otro color, Árido América. Maestra, disculpe, es el color que queramos, ¿verdad? No hay un color Sí, no hay problema. Yo específico. puse un ejemplo, pero ustedes mencionan de Ok. tal color, Oasis América, de tal color, Árido América, de tal color, Mesoamérica. Y por ejemplo, disculpe que la interrumpa. Por ejemplo, sería, no sé, compro el mapa y ya que yo voy investigando, lo Pero un divido, ¿no? mapa Reconocer histórico, ¿eh? La histórico. división Ok, política. ok. ¿A qué me refiero con esto? La división política no es la misma, la de ahorita, que nos han quitado la mitad, más de la mitad de nuestro territorio, a lo que fue la época prehispánica. Por ejemplo, los mayas tienen hasta Chiapas y parte de Centroamérica, Guatemala, etcétera, ¿no? Entonces son mapas históricos, de acuerdo al momento histórico de la época prehispánica. ¿Queda claro? Sí, maestra, entonces es un mapa histórico, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Sí, Geográfico e histórico, porque hay mapas geográfico. mentales, Es conceptuales. prehispánico, ¿verdad, maestra? Sí, 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 bueno, es sí, ¿no? Ok, prehispánico, sí, sí, ajá, perfecto, porque gracias. se llamaba Oasisoamérica, Mesoamérica y Aridoamérica. Luego, otro mapa con Mesoamérica. Ajá. En Mesoamérica, con diferentes colores, van a poner la ubicación de cada cultura mesoamericana. Por ejemplo, la cultura madre, que fue la cultura olmeca, ¿sí? Y así las demás culturas que fueron surgiendo en toda Mesoamérica. La maya, la zapoteca, la purépecha o tarasca, hasta llegar a las mexicas o aztecas. Yo después se los paso a Aranzalo del link, todavía no. Ahorita hagan su tarea en el cuaderno. Les voy a explicar cómo voy a ir trabajando, todavía no les voy a pasar. Y a lo mejor no trabajo en Classroom, a lo mejor trabajo en la aula virtual de la universidad.
Ujú. Bueno, entonces, ¿quedó claro el segundo mapa? Maestra, disculpe, perdón, el segundo mapa es de Mesoamérica, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí en el segundo vamos a ubicar vaya la redundancia, ubicar, bueno, más bien poner la ubicación de cada cultura. Exacto. Ok, sí, gracias. De nada. Un libro, pues ahorita como no pueden salir, utilicen los que tengan en su casa de historia de México, que tengan los temas que les voy dejando, en las páginas serias que tienen en en la universidad, de libros de la universidad, y yo les voy a pasar junto con el programa que le voy a enviar a la señorita, a Watt, para que se los pase a ustedes, sugerencias de unos 3 libros para que ustedes opten para consultar. Si quieren tener uno, lo pueden conseguir tal vez por Amazon, no sé. Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Bueno, y obviamente tienen que consultar un atlas de historia de México, porque ¿qué significa un atlas? Para los mapas históricos. No nada más que ya fui a la papelería y ya, no. Mapas históricos, tienen que consultar un atlas. Pueden ustedes, el que sepa y dibujar, pues lo dibuja. El que no sepa, ya me estoy pasando. El que no sepa, pues lo imprime, lo pega y lo ilumina. Tienen que anotarse, ya empiecen a anotar en la lista para guardar su asistencia y más tarea apunten antes de anotarse. También, por favor, pongan cultura mexica o azteca. Cultura mexica o azteca. Aspecto económico. Aspecto político. Aspecto social y aspecto cultural. Investigar eso. La próxima semana les voy a dar lo de la aula de la universidad, porque a lo mejor no trabajo por Classroom, ¿sí? Y es mejor para mí el aula virtual. También les doy la invitación a la señorita, para que les dé el link de la próxima clase, que serán los martes, la clase en Zoom. Lo demás, vayan haciendo la tarea en las demás horas que les he dejado para que la tengan lista. Van a ser 3 calificaciones parciales y son de quinto. Ya saben que las 3 sumas de las 3, quien pasa con 8, 9 y 10 queda exento, de 7, 6, 5, 4, etcétera, siempre y cuando tenga el 85% de asistencias, tiene derecho a examen final, y que son 2 vueltas y que lo da la fecha, Escuela Nacional Preparatoria y el horario. Hagan de cuenta de 10 a 1, yo les pongo una hora, etcétera. Entonces, cualquier duda, me lo dicen de viva voz la próxima clase, y y alguna pregunta, comentario. Sí, maestra, disculpe, una última pregunta. Obviamente, ya que nos pidió el cuaderno, la investigación y todas las tareas van a ser a mano, ¿verdad? Sí, claro. Sí, bueno, ahorita, maestra, usted no dio fecha, ¿verdad? De la entrega de tarea. O sea, la vamos haciendo No, para a ya ver, tener. Ajá. obviamente que es la próxima clase. No no me lo van a enviar, ¿sí? Lo van a tener en su cuaderno con fecha y todo, pero sí les voy a preguntar de esto. Es Ok, una forma de participación. ok, sí, sí, maestra. Muchas gracias. No Entonces se sería, fíen, no se fíen sí, al último momento, sí, ¿sí? maestra, muchas gracias. Tienen tiempo para hacer la tarea. Sí, Bueno, tengo otra clase y nos vemos, les envío la invitación. Gracias, hasta luego, Nos que les vemos, vaya maestra. muy bien. Hasta luego, maestra. Que les vaya Gracias, muy hasta luego. bien. Hasta luego, maestra. Cuídense Hasta luego, mucho. maestra.